Bueno, muy buenas noches, tardes, noches a todos. Estamos aquí reunidos para presenciar el examen de experiencia excepcional de los estudiantes Rafael Colorado Fernández, Luis Roberto Herrera Hernández y Luis Fernando Onofre Pedrosa, que lleva por título Memoria del Producto Mínimo Viable del Sistema de Gestión de Costos para la empresa Gastrocafé S.A.D.C.B. en modalidad memoria. Los miembros del jurado, el día de hoy el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga, como secretaria la doctora María Karen Cortés Verdín y como sinodal de este examen la maestra Ana Luz Polo Estrella. Chicos, disponen de 20 minutos aproximadamente para su presentación. Posterior a eso, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas y una vez que termine la sesión, les pediremos que nos esperen aquí en la sala con cámaras apagadas y micrófonos apagados para que nosotros vayamos a deliberar y una vez que tengamos el resultado, regresaremos a comunicarlo a esta sala. Muy bien, adelante. Disponen de 20 minutos a partir de ahora. Ok, pues sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Vale. Bueno, pues buena tarde, noche a todos. Sean bienvenidos a esta presentación del trabajo titulado Memoria del Producto Mínimo Viable del Sistema de Gestión de Costos para la empresa Gastrocafé S.A.D.C.V. en modalidad memoria. Nuestros directores son el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga y la doctora María Karen Cortés Verdín, y nuestros sinodales, la maestra Ana Luz Polo Estrella. Presentan mis compañeros Herrera Hernández Luis Roberto, Onofre Pedrosa Luis Fernando y un servidor Colorado Fernández Rafael. La agenda a tratar es la siguiente. Primero hablaremos acerca de antecedentes, objetivos, justificación, trabajo anterior, trabajo posterior que corresponde a pruebas, implementación de cambios, despliegue, artefactos de diseño y por último conclusiones. El proyecto que se expondrá en esta presentación consiste en la memoria del trabajo realizado durante las prácticas profesionales correspondientes al periodo de febrero a julio del 2021. El sistema de gestión de costos para la empresa Gastrocafé se comenzó a desarrollar en febrero del 2017 y su objetivo es apoyar en la toma de decisiones, gestionar los procesos internos de negocio y sugerir estrategias de planificación, retroalimentación y mejora para la administración de restaurantes. Como se puede apreciar en la línea de tiempo, el sistema ya ha pasado por varias etapas de desarrollo y hasta el momento cuenta con varios módulos desarrollados, los cuales, sin entrar en detalles, permiten el manejo de catálogos de insumos y recetas, así como la gestión de un inventario y compras realizadas, y el manejo de costos del restaurante. Sin embargo, todavía no está terminado y antes de este trabajo tampoco contaba con una primera versión liberada. Es por este motivo que se requería obtener el producto mínimo viable del sistema, que fuera aprobado y aprobado por los involucrados en el desarrollo, así como también los usuarios finales del mismo. Para lograr este objetivo, primero se necesitaba realizar pruebas al sistema, pruebas con los clientes, preparar el ambiente de producción y finalmente desplegar el producto mínimo viable. El objetivo general de este trabajo fue probar y desplegar el sistema de gestión de costos para la empresa Gastrocafé, a fin de obtener el producto mínimo viable para presentar un producto temprano del sistema a los clientes y recibir retroalimentación. Los objetivos específicos fueron los siguientes: realizar el plan de las pruebas con los clientes, configurar el ambiente de pruebas, desplegar el sistema, ejecutar las pruebas, analizar los resultados obtenidos, realizar una priorización de cambios, corregir los errores encontrados y finalmente implementar los cambios de baja complejidad. En la etapa anterior de desarrollo del proyecto, se detectó que faltaba la elaboración de nuevas pruebas y también actualizar las que ya se tenían para validar que el sistema funcionara correctamente al ser desplegado tanto en un ambiente local como uno de producción. También se planearon realizar pruebas con los clientes para validar que la funcionalidad del sistema fuera acorde a sus necesidades.
Sin embargo, para realizar las pruebas con los clientes, fue necesario que los usuarios pudieran acceder y probar el sistema, por lo que primero debía ser desplegado en el ambiente de producción de la Facultad de Estadística e Informática. Y como último punto, el sistema tampoco contaba con toda su documentación actualizada, por lo que no había una relación entre algunos de los artefactos que se tenían con lo que se encontraba implementado del proyecto. Previo al trabajo presentado en esta memoria, también se trabajó en la etapa anterior de desarrollo de este proyecto como parte del servicio social. Durante esta etapa se realizaron las siguientes actividades. Primero, se realizó un análisis del estado en el que se encontraba el sistema, lo que llevó a generar un reporte de deuda técnica, hacer una revisión de los módulos implementados, registrar los defectos encontrados y también hacer un análisis de la base de datos. Después, se creó una bitácora de seguimiento para llevar el control de todos los defectos que fueron encontrados y los cambios que fueron realizados al sistema. Posteriormente, se hizo un avance de pruebas unitarias automatizadas y también un manual que explica cómo ejecutar dichas pruebas. Y finalmente, se avanzó con el despliegue del sistema utilizando la tecnología de Docker y también se creó un manual que explica cómo funciona la configuración del despliegue. Ahora les hablaremos acerca de las actividades de prácticas profesionales. Una de las primeras actividades fue que se realizaron pruebas al sistema. Fueron pruebas unitarias y de integración. Y para diseñar los casos de prueba utilizados en las pruebas unitarias y de integración, se aplicó la técnica de particiones de equivalencia para definir clases de equivalencia o casos de prueba, tomando en cuenta los datos de entrada, donde se definieron clases válidas y clases no válidas. Para complementar, también se aplicó la técnica de valores límite, que se aplicó a los valores de tipo numérico para explorar y probar los rangos de valores numéricos. En las pruebas se utilizó la técnica de Selenium IDE, que es una herramienta para pruebas web que utiliza scripts para ejecutar pruebas dentro de un navegador. Y esta herramienta básicamente graba o simula la prueba en el navegador, genera un script de prueba, en este caso en el lenguaje de C#, y una vez teniendo el script de prueba, se ajusta y se ejecuta la prueba. Y por último, se obtienen y se analizan los resultados. En cuanto a las pruebas con los clientes, se siguió un proceso de 4 pasos para ejecutarlas. Primero se hizo la planeación de las pruebas, luego se configuró el ambiente de estas. Este fue el momento en el que se configuró y desplegó el sistema y también se prepararon todos los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Después se condujeron las pruebas con los clientes en un salón del centro de cómputo de la facultad, tal y como se puede apreciar en la captura mostrada, y finalmente se analizaron los resultados obtenidos. Como parte del análisis de los resultados, se elaboró un reporte de las pruebas donde por cada actividad realizada se registraron todas las observaciones que surgieron, así como las fallas detectadas y el estado que indica si una actividad tiene alguna observación o falla pendiente o si la actividad pudo realizarse correctamente sin ningún inconveniente. Para la priorización de cambios, para realizar el seguimiento, se elaboró un reporte tomando en cuenta los siguientes aspectos: el nombre del cambio, una descripción detallada del cambio, el impacto en el sistema en un nivel más bajo, como fueron las vistas, controladores o el modelo. También se tomó en cuenta una prioridad que se obtuvo de la retroalimentación del cliente. El esfuerzo se estimó en minutos y fue en base a nuestra experiencia personal. Y por último, una complejidad estimada respecto al nivel del impacto en el sistema. Este es un ejemplo del reporte de cambios. Como se puede observar, tiene un nombre, una descripción, una lista de los impactos en el sistema y la complejidad y prioridad que fueron estimadas en baja, media o alta. Y tomando este ejemplo de sugerencia de cambios, que fue implementar ayuda en los campos del formulario, pues es un aspecto básico de usabilidad que, por ejemplo, se mencionan las reglas heurísticas de Nielsen,
que es proporcionar feedback en el sistema, que se traduce en proporcionar visibilidad del estado del sistema respecto a la interacción que tiene el usuario con el sistema. Para realizar los cambios identificados en las pruebas, se utilizó el control de cambios. Este proceso se realizó al incorporarnos al proyecto, ya que no se tenía una forma para que los involucrados pudieran tener un seguimiento de los cambios que realizaban los practicantes. Aunque se cuenta con un control de versiones, donde se puede ver cronológicamente los cambios que se realizan en el proyecto y se puede conocer la evolución que el mismo ha tenido, no todos los involucrados tienen acceso a él. El proceso de control de cambios consta de 3 fases. La primera es solicitar el cambio con un formato para solicitarlo en caso de ser un cambio significativo, o sea que tenga un alto impacto en el sistema. Tras ser aceptado, el cambio se registra en la bitácora de cambios o el historial de defectos según sea el caso. Y como tercer paso, se tiene que dar seguimiento al estado de los cambios para que los interesados estén enterados del estado en el que se encuentran. La bitácora fue creada para registrar los cambios que se hagan en la base de datos, así como en las vistas, controladores, modelos u otros archivos del proyecto. Mientras que el historial de defectos muestra una lista de los defectos identificados, así como el estado en el que se encuentran, es decir, si están pendientes o realizados, además del esfuerzo que implica corregir el defecto estimado en minutos. Con respecto a la corrección de defectos e implementación de cambios, en total se encontraron 8 defectos y 25 cambios sugeridos. La mayoría de los defectos fueron debido a la lógica de programación y la mayoría de los cambios fueron respecto a cuestiones de interfaz y en el módulo de costos. De los 25 cambios, solo se implementaron 13, que fueron los de alta prioridad y baja complejidad. El resto eran de alta y media complejidad. Y de los defectos encontrados, se solucionaron 7, ya que hubo uno que necesitaba una reestructuración y que de acuerdo a lo estimado rebasaba el tiempo destinado para la implementación, por lo cual también se quedó pendiente. Con respecto al despliegue del sistema de gestión de costos, este proceso consistió de manera general en cumplir con 2 requisitos, los cuales son necesarios para que cualquier aplicación o sistema web pueda ser desplegado correctamente en el ambiente de producción de la facultad. El primer requisito es automatizar el despliegue del sistema con Docker y el segundo es configurar el sistema para permitir ser desplegado en un directorio virtual del servidor. Aunque dentro del alcance de nuestro trabajo no estaban contempladas actividades de diseño, se optó por realizar una evaluación de los artefactos disponibles en el repositorio del proyecto. Esto como alternativa al retraso de las actividades planeadas para las prácticas profesionales. Se encontró que tanto el módulo de insumos como el módulo de recetas y el de costos no contaban con artefactos de diseño para sus casos de uso. Y aunque se encontraban diagramas de robustez y de secuencia para los módulos de presentación y de inventario, algunos de estos artefactos no eran trazables con la implementación del sistema actual. Lo mismo pasaba con el modelo de dominio y el diagrama de clases. Al no contar con artefactos actualizados, no se tenía noción de lo que estaba implementado y lo que no, a menos que se profundizara en el código. Dicho de otro modo, no había rastreabilidad entre lo que estaba definido y lo implementado. Por tal motivo, se realizó la priorización de los artefactos que estaban pendientes por corregir o por hacer, esto para definir cuál sería el alcance que se tendría en las actividades de diseño. La priorización fue de acuerdo a los artefactos los cuales sus implementaciones no sufrirían cambios significativos en la siguiente iteración, y a continuación se mostrarán algunos de los artefactos que fueron realizados y actualizados para la etapa de diseño. El proyecto de GastroCafé está implementado con la tecnología ASP.NET Core MVC. Este diagrama de paquetes muestra la implementación del patrón MVC en el sistema. La carpeta Data que se muestra en este diagrama corresponde al mapeo de las tablas con la base de datos. Además, cabe mencionar que algunos elementos son generados automáticamente por la tecnología, tras implementar el módulo de autenticación que proporciona ASP.NET. Esto con el fin de facilitar la implementación de algunos casos de uso. Esta es la actualización del diagrama de clases, donde se muestra la interacción entre las clases, relaciones y los atributos que se implementan en el sistema, en el módulo del modelo.
Es importante destacar que tanto las clases, así como los atributos y sus relaciones, están descritas de acuerdo a lo que está implementado actualmente en el sistema. A continuación se muestra el diagrama que describe la jerarquía de módulos implementados en el sistema. De esta manera se puede entender que el sistema de gestión restaurantero parte de 3 módulos principales, los cuales son insumos, recetas y costos. Además, hay un módulo de presentación que depende del módulo de insumos y un módulo de inventario que depende del módulo de presentación. Este diagrama fue creado para ayudar a nuevos involucrados en el proyecto de GastroCafé a identificar los módulos y conocer la dependencia que existe entre ellos. El siguiente es un diagrama de secuencia de ejemplo. Cabe resaltar que estos diagramas de secuencia se realizaron de acuerdo al estilo definido por los diagramas de secuencia existentes en el repositorio de artefactos que se han generado para el proyecto. Se elaboraron algunos diagramas de secuencia de acuerdo a la lista de priorización que se realizó tras analizar los artefactos encontrados y se consideró como prioridad los diagramas de secuencia de los módulos de insumo y de presentación, ya que tenían poca probabilidad de sufrir cambios significativos en las iteraciones futuras del sistema. No se realizaron diagramas de secuencia para los módulos de recetas, costos e inventario, ya que la implementación de estos era probable que sufriera cambios tras realizar las pruebas con los clientes y analizar las observaciones de dichas pruebas. Así que al no tener noción de los nuevos requerimientos, no se podía realizar artefactos de diseño para estos módulos. Respecto a la creación de manuales, se creó un manual de usuario con los pasos descritos para todas las funcionalidades del sistema y un manual de instalación del sistema para preparar el ambiente de desarrollo. Y, por ejemplo, los pasos para instalar SQL Server, instalar Visual Studio, clonar el proyecto con GitHub y también los pasos para ejecutar el sistema. En conclusión, se logró cumplir con el objetivo de probar y desplegar el sistema de gestión de costos para la empresa GastroCafé, entregando una primera versión del sistema con las características mínimas suficientes para recopilar retroalimentación de los clientes con el mínimo esfuerzo, cumpliendo así con las características de un producto mínimo viable. Durante todo el trabajo realizado, se crearon y ejecutaron pruebas unitarias y de integración, se desplegó el sistema, se crearon y actualizaron artefactos de diseño, se condujeron las pruebas con los clientes, se implementaron cambios y corrigieron defectos, y finalmente se entregó la primera versión del sistema a los clientes. Durante el periodo de prácticas profesionales se presentaron algunos retos que se tuvieron que afrontar, lo que a su vez nos permitió el aprendizaje de distintas lecciones. La primera situación se debió a que la Facultad de Estadística e Informática se encontraba en remodelación. Debido a esto, el ambiente de producción de la facultad estuvo inhabilitado hasta que se terminaron dichas remodelaciones. Además, una vez se terminó el despliegue del sistema, se esperaba hacer la conducción de las pruebas con los clientes. Sin embargo, ellos no se encontraban disponibles, por lo que se tuvo que esperar a que los clientes agendaran una fecha y hora para las pruebas. Como contramedida a estas situaciones, se realizaron otras actividades para aprovechar el tiempo disponible. Actividades como el análisis de artefactos de diseño, la priorización de cambios de artefactos e implementación y corrección de artefactos tanto de análisis como de diseño. Otro reto enfrentado fue el participar en un proyecto de desarrollo que ya tenía años de haber iniciado, lo cual fue nuevo para nosotros. Y es que en la carrera usualmente nosotros, o más bien nuestros proyectos, los iniciamos desde cero. El tener que involucrarnos en un contexto desconocido, con artefactos y código que no habíamos creado y que no se encontraban en las condiciones ideales, fue una experiencia que nos acercó a lo que vamos a encontrar en el sector laboral. Además de que el trabajar en equipo con ayuda de practicantes y académicos involucrados facilitó mucho la curva de aprendizaje que tuvimos al incorporarnos al proyecto. Así como las reuniones semanales para coordinar las actividades nos ayudaron a cumplir los objetivos planeados. Finalmente, el último reto enfrentado se identificó al introducirnos al proyecto, y es que, como se mencionó anteriormente, no se contaba con un control de cambios,
para que los involucrados pudieran tener un seguimiento claro de los cambios y las actualizaciones que se hacían al proyecto de GastroCafé. La medida aplicada a esto fue crear un control de cambios, implementando la bitácora y el historial de defectos que mencionamos anteriormente. Como trabajo futuro, se tiene que planear la siguiente iteración de desarrollo del proyecto. Se tendría que desacoplar parte del código de algunos módulos y base de datos, que de momento no es una situación grave, pero si en el futuro se pretende que el sistema crezca y evolucione, el acoplamiento que existe puede dificultar la implementación de los nuevos requerimientos. Y finalmente, hacer pruebas de sistemas sería importante, así como otros tipos de prueba orientados a requerimientos no funcionales, ya que este tipo de pruebas pues, no estuvo dentro de nuestros objetivos. Sin embargo, pues, realizar estas actividades elevarían el porcentaje de la calidad de este sistema. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias a todos y quedamos atentos a las preguntas. Ok, chicos, muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos con la maestra Ana Luz. Buenas tardes, chicos. Pues primero que nada, muchas gracias por su presentación. Fue bastante clara y solo tengo unas cuantas preguntas. Mencionan en la justificación que el sistema no contaba con documentación actualizada, es decir, no había una trazabilidad o relación entre algunos artefactos con la implementación del proyecto. Mencionaron también ahí cuáles artefactos eran los que no tenían esta actualización, y también sobre que pudiera, ¿no?, caber la posibilidad de profundizar en el código. Ahora nada más, conforme esto, mi pregunta es, ¿ustedes realmente profundizaron en el código para poder actualizar algunos artefactos? Bueno, lo que nosotros hicimos al momento de empezar con este análisis de los artefactos que se encontraban disponibles fue principalmente ver primero qué artefactos eran los que estaban en el repositorio. Una vez los identificamos, los fuimos ordenando primero por módulos y luego por casos de uso para intentar pues comparar que hubiese esa concordancia entre lo que se había definido y lo que estaba implementado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que, pues precisamente eso, primero que habían algunos casos de uso que estaban implementados en el sistema, pero no había artefactos o definiciones que nos dijeran que se habían considerado desde el inicio del proyecto. Fue ahí cuando optamos por realizar estos artefactos de los que queden dentro de nuestro alcance para poder, pues para que hubiese esa trazabilidad, que hubiese esa facilidad para los nuevos interesados, más bien los nuevos que se involucren al proyecto, y desde esos artefactos poder visualizar qué es lo que está implementado. Asimismo, cuando hicimos esa comparación de artefactos y lo que estaba implementado, pues nos dimos cuenta que muchas cosas no estaban actualizadas, no había esa rastreabilidad de los requerimientos que se habían definido con lo que estaba implementado actualmente. Entonces, yo diría en lo personal, y creo que mis compañeros concordarán conmigo, con que profundizamos en el código lo suficiente como para poder, como para que el sistema se reflejara, más bien lo que está implementado actualmente se reflejara con los artefactos existentes en el repositorio. Ok, y aquí va mi siguiente pregunta. Dado que pues sí tuvieron que profundizar un poquito en la revisión del código, ¿encontraron el código, estaba documentado o tenía en consideración algunas buenas prácticas, ¿no?,
que nos permitieran pues dar este seguimiento y poder actualizar esos modelos. ¿O recomendarían algo ahorita que ya ustedes pues tienen la experiencia? Eh, Bueno, cuando encontramos, bueno, cuando tuvimos acceso al código del sistema, notamos que efectivamente no tenía documentación, o sea, los métodos no estaban documentados, de hecho nada estaba documentado en cuanto a código se refiere, por lo que sí, como primera buena práctica que recomendamos, sería que los que trabajen en un futuro en este proyecto, pues a la hora de escribir código, sí, que escriban qué hace cada método, porque sí, cuando empezamos a revisar el código, sí nos costó entender qué hacía cada uno de los métodos, además de que, o sea, el nombre del método sí te da una idea, pero no sabes exactamente qué es lo que hace. Entonces sí tuvimos que revisar luego el método línea por línea para ver qué entraba, qué devolvía y qué hacía. Entonces sí podríamos empezar con como buena práctica, primero comentando el código, ¿no? Ok. sí, quería complementar Ok. algo en Ujú. cuanto a lo que decía mi compañero, que bueno, también bien es cierto que nos encargamos un poco de eso, porque evidentemente tuvimos que eh, pues corregir defectos y alguno que otro error. Entonces, parte de eso también fue de nosotros esa tarea de como que quitar todo el código que había comentado, porque también había partes del código comentado. Como ya lo mencionaba, había un acoplamiento o existe. Realmente no pudimos solucionar todo eso porque pues hubiese sido, perdón, una tarea hubiese llevado tiempo y que nos iba a atrasar un poco en las actividades que teníamos planeadas, perdón. Y pues sí, básicamente eso. Sí, justamente pues ustedes ya lo vieron, ¿no? Tuvieron la experiencia de que pues es recomendable seguir esas buenas prácticas justamente para evitar eso, ¿no? Que el ahorro del tiempo, ¿no? Que se pueden dedicar hacia otras actividades. Y otra pregunta es con respecto a que ustedes estuvieron muy de cerca, se comunicaron ya realmente con un cliente, ¿no? Un cliente real y realizaron esta actividad que es la conducción de las pruebas, pero ya con este cliente real. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, a nivel personal, bueno, pues nosotros cuando iniciamos en la carrera vamos desarrollando proyectos que tenemos que de cierta manera se validan por el profesor de la experiencia educativa. Entonces, esta primera experiencia que tuvimos al enfrentarnos a usuarios finales que a ellos, o sea, les sirve el proyecto o necesitan el servicio o producto que estás entregando, pues fue una experiencia que nos ayudó mucho también a comprender esa parte de, pues de los aspectos tanto de usabilidad que vimos dentro de la carrera, como también saber qué es lo que realmente necesita el usuario. Entonces, es algo que en lo personal, pues a mí pues una me sirvió mucho y otra también sentí pues muy bonito saber que, bueno, más bien ver cómo los usuarios reaccionaban de manera positiva al sistema y también muy gratificante, puesto que nos dieron las observaciones y la retroalimentación para encaminar a lo que sigue en el proyecto, porque si bien se entregó la primera versión del sistema para que pueda ser probado por los usuarios, nos dieron el feedback de las nuevas necesidades que surgieron a partir de la pandemia. Entonces, en lo personal, bueno, ya dejando un poquito de lado mi experiencia al enfrentarme a los usuarios finales, es pues eso, ¿no? Cómo a partir de estas pruebas
podemos obtener pues comentarios, observaciones que son de valor para que el sistema siga creciendo. Gracias. Incluso les ayudas, ¿no? A clarificar, ¿no? La idea, porque muchas veces no saben, ¿no? Qué es lo que realmente, cómo plasmar esa necesidad, ¿no? Sí, además de que, pues, uno como en este caso, desarrollador y probador del sistema, eh, muchas veces pasa por alto muchas cosas que no se ven hasta que otra persona ajena a lo que te dedicas está probando tu producto. Entonces, y de hecho nos pasó porque los usuarios nos dieron observaciones, recomendaciones y no se dieron cuenta de muchos defectos que que tenía el sistema que nosotros nos dimos cuenta y esto nos lo dijeron. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso y lo notaste ahorita y pues sí es una experiencia que de mucho valor pues para nuestro crecimiento. Este, ahí mencionan algunas técnicas para los casos de prueba. Ahora nada más. ¿Por qué esas técnicas? Análisis de valores al límite, partición de equivalencia. ¿Por qué seleccionaron esas técnicas? Bueno, creo que son de las técnicas, por decirlo así, más comunes y que también, bueno, para adaptarlo a este sistema, pues o sea, creemos que fueron las mejores porque al menos nos ayudaron bastante a formular o cómo probar el sistema, en este caso las clases de equivalencia, que se refiere, o bueno, se podría decir que es una forma de generar casos de prueba pues de manera ordenada, de acuerdo a los datos de entrada, por decir, de acuerdo a un tipo de variable, por decirlo, si es un conjunto, por decirlo así, los días de la semana, que tienes que probar pues todos cada día, o por ejemplo si son variables booleanas, que se prueba verdadero o falso, si son variables de tipo numérico, que en este caso ahí surge como complemento los valores, el análisis de valores límite, perdón, que es una forma de probar pues, los rangos de los valores límite, que normalmente se utiliza esta técnica porque ahí normalmente surgen errores. Entonces, creo que pues, son de las técnicas que se mencionan ya no tanto porque nosotros las hayamos elegido, sino que en el libro de Suevo, en el estándar 29119, y pues también son muy mencionadas. Entonces, pues creo que es por eso. Okay. Y para finalizar, ¿cuál fue su experiencia al trabajar en equipo? Porque pues ahorita los tres, ¿no? Están trabajando, desarrollaron pues esta memoria y trabajaron en las pruebas, todo, implementación y el despliegue. Eh, ¿Cuál fue esa experiencia de trabajar con equipo, ¿no? Como equipo. Pues bueno, es que yo comienzo. Yo creo que fue una experiencia, pues, a ver, yo con Luis Fernando, es verdad que a lo largo del semestre, pues, ya había trabajado con él en otros proyectos y ya sabía o ya tenía esa confianza de cómo trabajar y cómo planear las actividades. Eh, Luis Roberto, a diferencia, pues ya también lo conocía, pero pues no tanto como a Luis Fernando, pero pues formamos un círculo de confianza y de comunicación para llevar a cabo nuestras actividades en estas prácticas. Entonces, creo que también nos sirvió pues de ayuda al ser tres, porque es verdad que también hubo retroalimentación en cuanto a hacer las actividades, en cuanto hacíamos una cosa, pues está la opinión de los tres. Entonces, y creo que ante todo, pues hubo respeto ante todo, o sea, del trabajo, al cuestionar a lo mejor alguna cosa que hizo uno o el otro, pues siempre, pues tratando de tomar la mejor decisión
y al menos para mí pues ha sido pues una experiencia pues muy bonita, porque insisto, pues a los dos ahora, bueno, ahora Luis Roberto también ya lo conozco bien, entonces pues creo que ha sido una experiencia buena. Am, Ok. y para complementar, ahora desde la vista del nuevo en el equipo, este, creo que lo que ayudó mucho a formar nuestra actual relación fue la comunicación fuera de las horas de trabajo. Comenzamos a convivir de manera virtual porque nos pegó durante la pandemia, pero comenzamos a convivir de manera virtual, por Discord o por WhatsApp también. Y pues empezamos a hablar, vimos que teníamos algunos intereses en común, y pues poco a poco fuimos forjando una amistad afuera de las horas de trabajo, ¿no? Y eso a su vez nos ayudó a entrar en confianza en el equipo y a comunicarnos y coordinarnos de una manera mejor, ¿no? Más natural. Claro. Eh, Ujú. para complementar lo que dijeron mis compañeros, también siento que fue muy importante, además de pues nuestra disposición, la disposición de los tres a ser disciplinados con lo que entregábamos semanalmente. Precisamente fue el seguimiento que nos dieron los interesados, más bien nuestros responsables de prácticas profesionales, puesto que nos reuníamos con alguno de ellos, o a veces con los dos semanalmente, para ver cuáles serían las actividades de la semana y qué entregaríamos. Entonces, eso de cierta manera, pues, hizo que pues, los resultados se vieran reflejados y se entregaran todos los objetivos en tiempo y forma. Ok. Pues muchas gracias, chicos, por mi parte es todo. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Ana. Continuamos con la doctora Karen Cortés. Doctora, adelante. Hola, gracias muchachos por la presentación, felicidades por el trabajo y llegó el momento de sufrir. Mencionaron que había, cuando ustedes empezaron, deuda técnica. ¿Me pueden decir en qué consistía esa deuda técnica? ¿De qué tipo era? Am, bueno, empezando, algunos métodos tenían una complejidad ciclomática muy grande. O sea, es decir, había mucho código, muchos if, muchos while, muchas estructuras de este tipo dentro de los métodos, además de que también había mucho código comentado. También notamos que había ciertos errores de lógica en los métodos que al final fueron de los defectos que encontramos y tuvimos que corregir. Este, pues también faltó la documentación en el código y creo que es lo que se me ocurre en el momento. Pero digamos, ¿qué tipo de deuda técnica había? Por ejemplo, faltaban pruebas, ahí había deuda técnica de pruebas, o sea, pruebas que no se habían realizado, que se habían quedado pendientes. ¿Qué otro tipo? No sé, deuda técnica, algo que no sé, por ejemplo, no se especificó y no se incluyó, podría ser una deuda técnica de requerimientos, ¿no? Este, de diseño, de construcción, o sea, ¿de qué tipo? Ah, Eh, bueno, al inicio bueno, cuando nos involucramos en el proyecto, de hecho, me parece que el principal objetivo del trabajo previo de mis dos compañeros era precisamente ese análisis de deuda técnica de lo que estaba pendiente en el proyecto. Eh, si bien no me correspondió a mí, ya cuando cambiaron los objetivos para analizar realmente lo que estaba implementado y cómo arreglar lo que estaba mal, me di cuenta de que precisamente, como lo mencionó, existía deuda técnica tanto en el diseño, ya que, pues como lo mencioné, no habían artefactos para ciertos casos de uso, otros artefactos no estaban actualizados y no reflejaban lo que estaba implementado actualmente en el sistema. Además de eso, también había deuda técnica tanto en la definición de casos de prueba, así como no habían pruebas automatizadas para el sistema, ni pruebas tanto de pruebas sanitarias como de pruebas de integración.
Quedaron pendientes también pruebas al sistema que no se han realizado o al menos no se tiene noción de que alguna vez las hayan hecho. No hay documentación que lo avale y más allá de de eso, pues lo que comentó mi compañero, deuda técnica en el código, estructuras mal implementadas, código comentado y, y mucho acoplamiento. ¿Cómo, cómo estimarías esa deuda o cómo estimarían esa deuda técnica? No sé, hablando de, no sé, desarrollo. Si hablamos de que ustedes le dedicaron, pues, podríamos decir que un año o 10, 12 semestres, esa deuda técnica, ¿qué porcentaje de ese tiempo sería? O sea, pensando que ustedes le dedicaron ese tiempo, no quiero hablar de lo que se tardaron los otros, eso pues ya no sabemos cuánto se tardaron, ¿no? Efectivamente, porque pasaron varios equipos, fueron varios estudiantes, luego hubo uno, a veces había dos, a veces había cuatro, ¿sí? Pero no sé, pensando en que ustedes le dedicaron un año entre servicio y prácticas, ¿esa deuda técnica hubiera sido equivalente a cuánto tiempo? ¿Cómo cuánto creen ustedes que sería? Yo me atrevería a decir que casi un 30-50% del tiempo, porque, bueno, si bien es cierto, ahorita ya, como dijeron mis compañeros, hubo algunas cosas que ya corregimos y que, pues, en parte, pues lo de la deuda técnica en sí, como que no fue nuestro objetivo, pero parte Ujú. de resolver algunas cosas y implementar, pues parte de eso sí lo hicimos, pero ya pensando en ese objetivo, pensando ya en hacer eso, pues yo creo que sí llevaría pues algo de tiempo, porque mm, sí, al menos en el código, pues como ya lo dijeron mis compañeros, pero pues también a veces nos regresábamos, en aquel momento nos regresamos del código hacia atrás a los artefactos de diseño, porque nos dimos cuenta que había que cambiar cosas en el código. Nos fuimos hacia atrás y notamos que no había artefactos, pues entonces esos, pues había que generarlos y todo, pues todo ese proceso. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí se necesita algo de tiempo. No, o sea, no es el mismo en el que cuando comenzamos, pero pues sí es algo, Pero pero no no sé, sé. digamos que, no sé, este proyecto se inició en 2017. ¿Ustedes empezaron en qué? ¿En 2020? Sí. Mm. O sea, llevaba 3 años. ¿Creen ustedes que la deuda técnica haya sido del 50%? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, alrededor del 50 o tal vez no tanto como un 40, pero sí. Y bueno, también a los cálculos hay que agregarle si los que lleguen a resolver esa deuda técnica son nuevos, porque también sí lleva un tiempo considerable aprender sobre el sistema, analizar los artefactos desde la etapa de requerimientos hasta lo implementado y las pruebas. Entonces, sí, fácil, considero que serían varios meses tan solo de la curva de aprendizaje para aprender Ujú. en dónde está el sistema. Sí, esa es parte, digamos, que del trabajo que hay que hacer para involucrarse en el proyecto o para ser productivo en el proyecto y para resolver la deuda. Entonces, bueno, si había una deuda técnica, digamos, del 40% y era de distintos tipos, ¿en cuánto quedó ahorita que ustedes ya terminaron? ¿En un 20? ¿En un 30? Mm, sí, yo creo que se redujo bastante, al menos, bueno, ya lo comentaba en el código, al menos en el aspecto de la lógica, no es tanto, creo que es en parte como que la funcionalidad que está en el JavaScript de la interfaz, entonces, mm, haciendo a un lado un poco lo de la lógica, que creo yo que sería un poco lo más complicado si hubiese deuda técnica. Y entonces en esa parte yo creo que sí se redujo, en las pruebas también.
si bien es cierto, carece de otro tipo de pruebas. Y en los artefactos, pues yo creo que también se redujo bastante. Entonces, creo que más se encuentra en el código. Entonces, yo pensaría que pues, está como en un 30 más o menos. O sea, Eh, queda pendiente un 30. ¿Sí? Sí. bueno, para complementar lo que dijo mi compañero, si bien es cierto que se redujo la deuda técnica con la implementación de pruebas y la corrección y creación de algunos artefactos de diseño, siento que si como trabajo futuro se pretende precisamente disminuir aún más esta deuda técnica, sí tendría que ir, o sea, pues lo primordial sería ir sobre lo que está implementado, la lógica, porque una vez que eso se resuelva, eh, las demás actividades que dependen de ella, pues pueden, pues pueden, o sea, el proyecto puede seguir creciendo. Sí, es que aquí por eso pregunto, ¿no? Porque están pendientes muchas cosas de mejorar, porque el cliente ha pedido cosas, pero sabemos que tenemos cosas pendientes, o sea, hacia atrás, ¿sí? Entonces, mejoramos ciertas cosas, componemos lo que tenemos, podemos seguir sobreviviendo sin componer lo que tenemos. Por eso les pregunto del porcentaje, ¿sí? Porque hay que hacer una valoración de qué es lo que me están pidiendo contra cómo lo tengo, ¿no? Además, por ejemplo, se hablaba en un inicio de un SaaS y pues el sistema no es un SaaS, ¿sí? Empezando por ahí, ¿no? Entonces, así como que hay varias cosas, ¿no? Ahora, finalmente, si el cliente puede vivir con esta versión como está, haciéndole algunas adecuaciones, pues a lo mejor conviene que él trabaje con este sistema como está durante algún tiempo en lo que se deciden qué hacemos, ¿no? Vamos hacia adelante, nos regresamos. Okay, por eso les pregunto cuál es su apreciación, porque finalmente los que estuvieron de cerca fueron ustedes, ¿no? Si me dicen que todavía queda una deuda técnica del 30% y que es principalmente en la construcción, pues eso le pega a las pruebas, definitivamente. ¿Sí? Quiere decir que hay que hacer pruebas de regresión, empezando por ahí, ¿no? Para ver, o sea, si se va a hacer alguna modificación, pues antes que nada pruebas de regresión, ¿no? Ver qué pasó. Si están pendientes las pruebas de sistema, pues esas también urgen, ¿no? Entonces, bueno, ok. Ya la última pregunta. La introducción de la bitácora, ustedes manifiestan que fue, pues, un elemento que les ayudó mucho, ¿no? A nosotros nos sirve porque podemos ver qué hicieron, cómo lo hicieron y todo lo demás. ¿Qué le mejorarían? Piensen ustedes cuando hacen el registro, pero también piensen en las personas que hacen seguimiento. O sea, la bitácora debería ayudarnos a determinar el estatus del proyecto, ¿sí? Si nosotros pudiéramos establecer etapas del proyecto, que eso nos ha faltado, pues la bitácora nos debería de poder ayudar en ese sentido. ¿Ustedes qué mejoras le harían a la bitácora? O no sé, a lo mejor no es una mejora en el formato de la bitácora, sino es una mejora en el proceso de cómo llevarla, cada cuándo actualizarla, cada cuándo revisarla, no sé. Pues yo creo que sería una mejora importante hacer una trazabilidad entre la bitácora y los commits que se hacen en el repositorio de GitHub del proyecto. Ok, Esto para que quede un registro no solo de, o sea, qué defectos se corrigieron, sino también de cuándo se corrigieron y cómo se corrigieron, ¿no? Entonces, yo creo que sería una mejora importante hacer que al momento, no sé, de hacer uno, dos o X cantidad de defectos o cambios, se registre en los commits del repositorio qué defectos fueron los que se corrigieron en ese commit, ¿no? ok, bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo. Mm, Bueno, me parece que la estimación de cuánto tiempo se tarda un defecto en resolverse en el historial de defectos
también se podría incluir en los cambios que se hacen para poder estimar también cuánto tiempo se tarda alguien en realizar cambios, ya sea en base de datos o en el proyecto en algún controlador o vista, porque me parece que no, en la bitácora de cambios no, actualmente no hay una estimación de tiempo. Pero el tiempo, ¿en qué sentido? ¿En horas o en días? En minutos, como En en el minutos. en el historial de defectos. Ajá. Ok, bueno, está bien. No sé si Rafael quiere agregar algo. No, no, yo creo que coincido con mis compañeros. También creo que, pues también, bueno, no sé si sería importante, pero también como que, pues agregar ahí como que otro apartado para mencionar y qué parte, pues, del proceso, pues, corresponde a ese cambio o a esa corrección de efectos, ya sea no tanto en la implementación, sino si hace falta actualizar algún artefacto o si se está agregando, o sea, tampoco. El impacto, mm, mm, el impacto del entonces, cambio. sí, entonces yo creo que eso también sería bastante útil. Ok, muchas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias, doctora. Hola, chicos. Buenas Buenas tardes. noches. Hola, Gracias maestro. por su presentación. Gracias. A mí me llamó la atención varias cosas que comentaron, porque cerrando los ojos y escuchándolos, pareciera que lo que encontraron era un caos. Em, ¿Fue así? Sí, algo parecido. Ok, algo parecido a un caos. Am, ¿No se supone que ese proyecto fue desarrollado por ingenieros de software? ¿Qué creen que falló? Bueno, esto creo que es algo que también ya se lo había comentado a usted y a la doctora en alguna de nuestras reuniones. Siento yo que faltó un poco más, o sea, o sea, tanto compromiso por parte de los estudiantes que desarrollaron, no sé en qué parte fue cuando se empezó a descomponer esto del proceso, pero tanto compromiso de los chicos como para entregar un producto de calidad y no solo entregar por entregar, como el seguimiento que se le dio al proyecto por parte de los involucrados, porque hay muchas cosas que encontramos en el proyecto que vienen desde el análisis de requerimientos, pasando por diseño y encontrarnos también sin pruebas, que, que pues a veces nosotros no nos explicábamos cómo es que validaron esto o con quién validaron el que esto estuviese bien. Entonces siento que algo que faltó tal vez fue precisamente el seguimiento que pues en nuestro caso hubo, porque hubo un seguimiento muy cercano tanto por parte de nosotros como practicantes como por parte de nuestros responsables. Ok. Ahora, viendo el trabajo que ustedes hicieron, ahora el proyecto, si alguien más lo ve, se puede identificar esto que tú comentas, el compromiso, la guía, los principios, todo lo necesario para que alguien más que es nuevo el proyecto, evidentemente con la capacitación y la inducción adecuada, pueda meterle mano al proyecto, pueda saber que está bien hecho. Bueno, por parte de los objetivos que nos planteamos nosotros, sí, porque evidentemente nosotros al inicio de tanto del trabajo previo como de prácticas profesionales, nos planteamos actividades y objetivos a alcanzar y pues estos objetivos se cumplieron y se hicieron tratando de llevar pues esa estructura, esa trazabilidad entre todo lo que se hacía precisamente para que cuando alguien se encontrara con esto que se realizó, no se encontrara perdido, sino que pues pudieras llevar ese seguimiento de lo que se había realizado. Pero evidentemente hay muchas cosas que no entraron de nuestro alcance, que aún están en este proyecto y aún se encuentran
pues en un estado que, como lo mencionábamos hace un momento, de deuda técnica que necesita ser actualizado o implementado de mejor manera. Sí, Ok, yo creo que, bueno, complementando, yo creo que los resultados o lo que nosotros pues dejamos de nuestras actividades, pues yo creo que sí le van a ayudar bastante a los próximos eh, interesados o que se van a- o que se van a encargar de este sistema. Si bien es cierto, pues como decía Luis Fernando, hay cosas que aún quedaron pendientes, que a lo mejor pues también va a llegar un momento en el que ellos también se van a poder cuestionar que a lo mejor por qué no se hizo esto, por qué no se hizo lo otro, pero pues ya es, o sea, fueron cosas que no estuvieron dentro de nuestros objetivos y que también nosotros no podíamos hacer como que lo que nosotros pues queríamos o lo que nosotros se nos ocurría, porque al final de cuentas se llevaba un seguimiento del, en todo caso de lo que se iba a cambiar y también pues es un proyecto ya pues real, que está pegado a un costo y que pues nosotros no podemos hacer y deshacer tan fácil. ok. Tú acabas de mencionar que es un proyecto real que está asociado a costos, ¿sale? El objetivo de su trabajo, al menos el título, tiene que ver con la prueba y el despliegue, ¿no? Los objetivos de su proyecto, del producto mínimo viable. Al ser un producto mínimo viable, esperamos que ese producto mínimo funcione. ¿Sí? Ok. Ese producto mínimo viable que ustedes obtuvieron como resultado cumple con todo lo necesario para que funcione en un ambiente real. Luis Roberto. Sí, este, si bien no alcanza ahora sí que el producto mínimo viable que entregamos no alcanza a cubrir todas las necesidades del cliente que especificó al inicio del proyecto o las que especificó después de las pruebas con los clientes que realizamos, sí, por lo menos cumple con las funciones con las que ya estaba implementada cuando llegamos nosotros. Entonces, pues al final es un producto que pueden usar los clientes, si bien faltan muchas cosas por hacer, por lo menos pueden utilizarlo en lo que pues se sigue trabajando y se siguen implementando más cosas. Dices que por lo menos pueden utilizarlo en lo que se sigue avanzando. ¿Cuál es la evidencia que tienes de eso? Que pueden utilizarlo. Bueno, en este caso pues tenemos las pruebas que realizamos para asegurarnos de que lo que ya está, como el manejo de insumos, presentaciones, recetas, compras, es lo que pueden usar los clientes y tenemos las pruebas que avalan que funcionan correctamente, por lo menos esas características. Ok. Ustedes también dejaron todos los scripts de despliegue, toda la parte técnica para que opere el sistema si ustedes no están. ¿Sí? ¿Existe eso? Es decir, si llega alguien nuevo y le decimos, ¿sabes qué? Pasó una catástrofe en los sistemas que se tienen ahorita para hostear las aplicaciones. Necesito que configures desde cero esto que dejan tus compañeros. ¿Existe todo lo necesario para que eso suceda? En gran parte sí, o sea, también depende, también el estudiante pues tiene que primero empaparse con la tecnología. No puede llegar y querer cambiar todo sin saber de Docker o sin saber del servidor, que en este caso fue Nginx, el que utilizamos. Entonces, pero sí dejamos documentación, en este caso los manuales que comentamos en la presentación, como el manual de despliegue, el manual de pruebas, donde especificamos todo eso y también especificamos casos hipotéticos, como por ejemplo, no sé, cambiar el nombre de la base de datos, o cambiar la cuenta que se utiliza para acceder a la base de datos, son en esas cosas que están incluidas en los manuales, o como comentó mi compañero Rafa, desde cómo instalar el IDE para trabajar en el proyecto, también es algo que viene registrado en los manuales. Ok. También hace rato me llamó la atención lo que comentaban, no recuerdo si fue Rafa, sobre el código, ¿no? Que
los detalles que había en el código y algunas cosas que encontraron, por ejemplo, código muerto, código comentado, lo que mencionaron mucho esta cuestión del acoplamiento y algunas prácticas, ¿no? Complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática, ok. El trabajo que ustedes hicieron tiene la inclusión de buenas prácticas a nivel de código. Sí, bueno, perdón. Sí, si bien nosotros no definimos un estándar de codificación como tal, eh, seguimos las buenas prácticas en los métodos que nosotros incluimos, precisamente para evitar pues que fuese un método que no se entendiese lo que hacía, que hubiese demasiada complejidad ciclomátrica, que se hiciera más de una cosa dentro de un método, que no estuviese comentado. Eh, si bien, nuevamente, las incorporaciones que nosotros hicimos al proyecto tratamos de hacerlas lo más, o sea, lo suficientemente bien como para que se viese el trabajo reflejado de un ingeniero de software. Eh, ¿Tienes? Ok, adelante, adelante. perdón. Si bien no nos dio tiempo de, pues, de corregir todo lo que estaba implementado en el sistema, porque estamos hablando de un sistema que pues ya ha crecido y está, pues, y cualquier cambio implicaría también pues ver que esa trazabilidad que no había de los artefactos, de que si cambio esto por tratar de hacer buenas prácticas sin saber a qué otras cosas les afectaba. Si bien no pudimos como que englobar todas las buenas prácticas dentro del proyecto, las inclusiones que nosotros hicimos a él, pues sí están hechas con buenas prácticas, al menos de codificación. Ok, ¿qué evidencia tienes de eso? Es que pues no tenemos como no realizamos un estándar de codificación, pero pues sí, no, bueno, no, a no ser que mis compañeros, pues al menos en las pruebas automatizadas, que también están en la parte de código, pues sí hay evidencia de que al menos lo que se incluyó y y también los demás métodos que ya estaban en el sistema están probados y son funcionales a lo que, o más bien tienen las pruebas que demuestran que son lo suficientemente eficientes como para, para funcionar. Ok, entiendo eso, pero tú me dices ustedes me dicen que tienen buenas prácticas en su código y me dicen que checaron complejidad ciclomática y supongo que utilizan convención de código que se puede entender, entre otras cosas, pero no tengo evidencia, yo no tengo evidencia de cómo comprobar eso, solamente es que es su palabra. Yo creo que fue parte indirectamente, o sea, esto de tratar de reducir este problema. Yo creo que, como decía Luis Fernando, en las pruebas, pues bueno, en el código y en los scripts de las pruebas se puede reflejar al menos parte de las buenas prácticas. En el código, pues creo que hay bastantes estilos, yo lo diría así, porque pues como decía Luis Fernando, nos fue imposible tratar de estandarizar todo, pero pues al menos yo diría que en los scripts de las pruebas y en los scripts en el despliegue, yo creo que ahí se puede reflejar un poco, ya no Supongo, tanto. ok, está bien. Perdón que te interrumpa. Supongo que está bien. O sea, que yo digo, ok, pues en las prácticas, en el código están reflejadas las pruebas que ustedes dicen. ¿Qué le digo a alguien nuevo? Revisa cómo escribieron las prácticas y cómo escribieron algunas cosas para que te des cuenta qué es lo que hay que hacer. ¿Ese es el mensaje detrás de esto? No, yo creo que eso también tendría que cuestionarse, o sea, tendría que planearse y cuestionarse eso de tratar de estandarizar todo, porque, o sea, bueno, tratar de estandarizar todo porque, o sea, no se puede, porque sí, o sea, si bien es cierto como usted lo dice, o sea, no se va a ir a los scripts de prueba, no se va a ir al despliegue, pues para tratar de, pues, tomar de ahí
eso. Entonces yo creo que es algo también que cuestionable y que tendría que atenderse. Ok. Y otra. Hace rato la doctora les mencionó lo de la bitácora, ¿no? ¿Me pueden describir en términos técnicos qué es la bitácora? Eh, en aspectos técnicos, yo creo que en aspectos técnicos, pues se podría decir que es parte de un control, pues es parte del control de los cambios y es también como fue como un intermediario entre los responsables y entre pues, nosotros los desarrolladores, y creo que fue pues parte también realmente en aspectos muy técnicos para nosotros, no, porque realmente tratamos de poner o de documentar ahí el impacto que tenía eh, en el, bueno, en el proyecto, ya no tanto a nivel código, sino en otras partes. Entonces, como tal, ahí no, pues no está plasmado todo, porque realmente eso a los responsables o a quien tenga acceso a esta bitácora, pues a lo mejor no lo entendería, pero sí como que ese intermediario o esa, eso, ese reflejo de los resultados o de las actividades que, pues, que se llevaron a cabo o de todo lo que se tuvo que mover o cambiar para, pues, para implementar los cambios y las mejoras. Ok. La bitácora es ¿qué? Un archivo de ¿qué? Word, Excel, ¿qué es? Sí, es un archivo bueno, está en el, en la cuenta del ISOF en OneNote, Ok. pero bueno, como complemento a lo que decía mi compañero, sí, si tendría que definir la bitácora, la definiría como una herramienta para el control de cambios que se le hacen al proyecto de GastroCafé, que pues precisamente sirve como esa herramienta para que los involucrados tengan un seguimiento de los cambios que se le hacen al sistema y puedan ver tanto los estados que tienen esos cambios como el impacto que conllevan. Ok. Luis Roberto, en relación a lo que comentan mis compañeros, ¿por qué utilizar un documento de OneNote, ¿cierto, Luis Fernando? Sí. Y no la lista de issues de GitHub, del repositorio. Bueno, en este caso preferimos ese método porque nosotros todavía no manejábamos bien lo que son los issues de GitHub. Sin embargo, sí teníamos ya conocimiento de la tecnología de OneNote. Aparte, también con OneNote nos permite sincronizar. Ahora sí que cada cambio, cada vez que alguien registre algo, sincronizarlo en tiempo real con la bitácora, lo que también nos ayudó a coordinarnos y pues al final fue eso, fue el conocimiento que teníamos sobre la tecnología, la facilidad con la que se puede usar esa tecnología tanto para nosotros como para nuevos miembros del equipo y ahora sí que su capacidad de poder sincronizar en tiempo real todos los cambios que se hagan en ella. Ok, o sea que me estás diciendo que si yo sé usar blog de notas, porque es más simple, ya lo conozco, sería mejor que utilizar Ah, no, bueno, claro, eso. o sea, también tuvimos en cuenta las funciones de OneNote. Entonces, OneNote no es como el bloc de notas, sí nos permitió hacer la bitácora con un buen estilo, separar todos los cambios, defectos, hacer subsecciones, Y hay un tracking contra el código, o sea, es decir, este aspecto que atendimos, que está en la bitácora y que lo atendió Luis Roberto, coincide o está relacionado con este snippet de código. Profe, bueno, si me permite contestar. Bueno, el objetivo de crear esta bitácora de cambios ha sido una herramienta pues, de Microsoft fue que precisamente, como mencionamos en la diapositiva, ya contamos con un control de versiones que nos dice que nos ayuda a ver ese seguimiento de los cambios que se hacen y, y también quién hace los cambios, en qué momento se hicieron y podemos realizar esa regresión en caso de necesitarla.
pero se hizo de tal manera que también los involucrados que no tuviesen acceso a ese repositorio pudieran saber y tener conocimiento, más bien llevar ese seguimiento de los cambios que se realizaban. Como sugerencia, que fue lo que nos preguntó la doctora hace un momento, de qué le añadiríamos a esta bitácora, y que lo contestó mi compañero Luis Roberto, pues fue precisamente tener esa trazabilidad también entre los cómics y los cambios que se hacían en la bitácora. O también quizás ahorita que mencionaste de los issues, también tener esa relación ahí, o sea, para que tanto los que estuviesen involucrados en el control de versiones pudiesen ver los pendientes y el estado en el que se encuentran, como las personas involucradas que no tienen pues ese acceso al control de versiones también puedan estar enterados. Ok, está bien. Muchas gracias, chicos. Mi parte es todo. No sé si los demás compañeros, la doctora Karen y la maestra Ana, ¿tienen algún comentario adicional? No, gracias. Ok. Gracias. Bueno, les pediremos que nos esperen aquí. Vamos a la sala para deliberar y en un momento regresamos a comunicar el resultado. ¿Dejo de Gracias, compartir, chicos. profe? Pues deja la presentación Ok. compartiendo. Nada más apaga tu cámara. Apaguen su cámara y su micrófono, por favor. Vale. Gracias. Ok, Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa del trabajo recepcional para acreditar la experiencia educativa, experiencia recepcional. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 19 horas del día 14 del mes de febrero del año 2022, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional de los alumnos Colorado Fernández Rafael, Herrera Hernández Luis Roberto y Onofre Pedrosa Luis Fernando. Con base en el trabajo intitulado Memoria del Producto Mínimo Viable del Sistema de Gestión de Costos para la empresa Gastrocafé, en la modalidad de memoria, presentado por dichos alumnos aspirantes al título de licenciado en Ingeniería de Software, fungiendo como presidente del jurado el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga, como secretario la doctora María Karen Cortés Verdín y como vocal la maestra Ana Luz Polo Estrella. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogados los sustentantes por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobados por unanimidad. Con lo que se da por terminado el acto a las 20:20 horas del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Felicidades, muchachos. Chicos. Bueno, que los felicite primero el maestro Juan Carlos. Bueno, yo estoy muy contento por el día de hoy porque es el fin de un camino bastante largo, pero sobre todo de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucho compromiso, como bien lo mencionaron ustedes en su presentación, ¿no? Y en las respuestas a las preguntas. Y que independientemente del resultado que fue bueno y que se nota, ¿no? Que está ahí la evidencia de esos resultados, pues me gustó mucho trabajar con ustedes. Siempre he dicho que el trabajar con gente comprometida no lo sientes como trabajo, es como compartir, ¿no? Experiencias del día a día, y creo que fue muy, muy enriquecedor. Les auguro una carrera profesional muy buena. No se olviden de sus profesores, de la FEI, que estamos muy orgullosos de ustedes, y de la calidad de profesionales y seres humanos que son. Feliciten a su familia, compartan esto con ellos, porque no solamente es el resultado del esfuerzo de ustedes, sino también del acompañamiento de todos ellos con ustedes. Ustedes son el resultado de los valores y las enseñanzas que también su familia les ha inculcado, y eso se nota. Felicidades, chicos, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, Anita, sigues tú. Digo yo, pues sí, comparto el mismo sentimiento que el maestro Juan Carlos. Me da mucho gusto que ya hayan concluido.
Realizaron un buen trabajo, son unos chicos muy disciplinados y muy comprometidos, como lo menciona el maestro Juan Carlos. Y sí, estoy casi segura que les va a ir muy bien allá afuera, ¿no? Van a tener mucho éxito. Pues felicidades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Muchachos, muchas felicidades, me da mucho gusto, especialmente porque los conocí chiquititos, chiquititos, cuando estaban en segundo, ya después de que dejé de dar la experiencia educativa de laboratorio de resolución de problemas, ya no puedo decir lo mismo, pero me acuerdo mucho de todos los estudiantes de ese entonces, cuando llegan muy juguetones, así como que les vale todo, dices, bueno, vamos a ver cuántos sobreviven, ¿no? Me da mucho gusto en el caso de ustedes tres. Sé que ha sido un trabajo arduo, no nada más el trabajo recepcional, sino también la carrera. Me da mucho gusto que lleguen pues a este hito tan importante. Es el principio de muchas cosas. Esperemos que muchas, muchas cosas buenas. Felicidades a su familia. Qué bueno que los apoyaron, que cuentan ustedes con ese apoyo toda la vida. Pues sigan adelante, sigan estudiando, trabajen. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. La verdad es que son todo lo que hubiera esperado de un licenciado en ingeniería de software. La verdad me da mucho gusto. Los logros de ustedes, crean que también son logros de nosotros de alguna manera. Muchas felicidades. Muchas Les gracias, mandé doctor. por correo las actas. Cuando puedan me las firman y me las mandan de regreso para que yo las entregue. Ok, doctor. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Pues con esto damos por finalizado el examen. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Aquí el doctor Echarán yo creo que también les quiere dar su felicitación. Sí, Ay, claro. por favor, señor. Por supuesto que sí. Nuestros primeros chicos que se titulan por memoria de prácticas, un buen trabajo, haciendo ingeniería de software, ¿verdad? Bien hecho. Y bueno, pues muy comprometidos. Ya a Luis Fernando y a Luis Roberto, pues ya los conocí grandecitos, digamos, ya en sexto periodo, si no mal recuerdo. Excelentes alumnos. Rafa, ¿no? Rafa desde primer semestre que llegó ahí como tutorado, y pues me da mucho gusto que terminen o bueno, más bien que inicien este camino ya como ingenieros de software. Y pues muchas gracias a sus directores, profesores, porque pues evidentemente, como lo mencionaron, se necesita un seguimiento en los proyectos de desarrollo de software, ¿no? Y también ellos, pues creo que son pieza importante de esto. Y bueno, felicidades a sus papás y pues muy buenas noches y mucho éxito. Vamos a Muchas seguir. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.